Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar un panel sobre ética e inteligencia artificial que ya nos han hecho notar que es un panel que tiene diversidad en muchas cosas, pero justamente donde no tiene diversidad es en género, porque, bueno, vieron que no sé, como nunca sucedió que hubiera un panel solo con hombres, se ve que es muy escandaloso que haya un panel solo con mujeres. De hecho, estuve pensando en traer a un hombre justamente para balancear un poco, pero pensé que iba a ser un poco ofensivo traer a un hombre solamente para cumplir un cupo, porque y sin que lo mereciera. No, hay muchos hombres que lo merecen, sencillamente hay personas con quienes estamos teniendo conversaciones desde hace un tiempo y me parecía que eran unas conversaciones que venían de una forma muy interesante y muy trasladable hacia la comunidad y nos pareció que podía ser muy valioso compartir estas conversaciones con ustedes en estos temas que están llegando a niveles de profundización tan interesantes y tan útiles en los momentos en que estamos, ¿no? Actualmente estamos en un momento en que cada vez más hay inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluso en ámbitos muy importantes de nuestras vidas. Entonces, es muy importante poder plantearse la inteligencia artificial desde lo humano y no desde una cuestión aséptica como si estos son programas que no tienen nada que ver con lo humano, ¿sí? Así que ahí vamos con este panel sobre ética en inteligencia artificial, ¿sí? Y tenemos un panel súper diverso. Tenemos, voy a decirlo en orden alfabético inverso, ¿sí? A una bioingeniera, a una filósofa, a una comunicadora, a una informática y a una bióloga, ¿sí? Que nos van a aportar perspectivas diferentes sobre la inteligencia artificial como objeto de ética, ¿no? Como algo sobre lo que nosotros queremos pedir responsabilidades éticas y nos preguntamos, bueno, ¿por qué es necesario? ¿Por qué deberíamos, por qué nos importa tanto la ética de la inteligencia artificial y cómo sucedió que hasta ahora era una cosa como muy periférica, ¿no? Toda la inteligencia artificial. Si les parece, vamos a empezar en orden alfabético inverso con Victoria Peterson, ¿sí? Que es bioingeniera de la Universidad Nacional de Entre Ríos y doctora en ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, ¿sí? Y trabaja en la frontera entre la inteligencia artificial y bioingeniería, desarrollando algoritmos de aprendizaje automático para la decodificación de la actividad cerebral con aplicaciones médicas. Vicky, ¿querés charlar un ratito? Buenísimo. Gracias, Lau, por la invitación. La verdad que estoy súper contenta y honorada de estar acá. Sobre todo porque si bien vos dijiste que ese es mi tema principal de investigación, hace poquito, como arrancaste a decir al principio, se fueron intersectando diferentes intereses que dejar un poco de lado esto de que la inteligencia artificial es una herramienta y no pasa nada, y empezar a realmente, como actores del interior, intentar que esa herramienta sea usada con un poquito menos de daño en algunos sentidos. Entonces, yo tengo una pequeña presentación, no sé si soy host para poder compartir pantalla, Deberías sí lo poder soy. compartir. Sí lo soy. Entonces, todos, solamente saber si pueden ver esto. Sí. Sí. Perfecto.
Yo hice una pequeña presentación solo porque, costumbre. La ingeniería se lleva a todos lados. Bueno, ¿de qué les quería hablar acá? Hay un montón de temas que podemos traer a la mesa de este panel de ética, pero de las tres patas que de alguna manera tiene que tener que tenemos que observar de la ética, que por un lado son los datos que se usan para la generación de estos aprendedores, como le dice Laura, así como los algoritmos en sí mismos, pero también nosotros los humanos, que somos los generadores tanto de la base de datos como de estos algoritmos. De estas tres patas, si uno lo puede poner como un pilar donde uno quisiera plantear punto de vista, yo voy a hablar de los datos. Más aún de la subjetividad de los datos, porque fue el primer despertar que yo sentí cuando empecé a leer sobre estas cosas. Y bueno, cuando arranco, va a ser un poco así. La idea es, nosotros en Machine Learning, a veces mal acostumbrados, le metemos a la máquina un montón de cosas, pilas, 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 y poco miramos lo que tenemos ahí tangible, que son nuestros datos. Entonces, algo que los estadísticos saben hace rato, de hecho ya lo acabamos de presentar, hay que prestarle más atención a lo que tenemos en este momento y realmente ver qué de esos datos tengo son importantes y son útiles para mi problema particular en vez de atacarlo por un montón de lados. Pero hay algo muy importante que mucha gente debe saber, pero quizá mucha gente no. Hay algo que se llama el ciclo de los datos, ¿no? Que tiene etapas que son bien conocidas cuando uno quiere construir las bases de datos, y sobre todo para lo que es el ámbito médico, digamos, por lo menos, bueno, así lo toqué yo por primera vez. Entonces, esto que es una rueda, que viene desde el problema que uno que acá lo que le estoy planteando es, en efecto, es el uso de los datos desde el punto de vista de la ciencia. Uno tiene un problema y empieza a usar los datos y a veces hacemos un poquito de limpieza y exploramos un poquito y después, bueno, un algoritmo Machine Learning tradicional vamos a hacer un análisis de las fichas más representativas del problema y después vamos a generar un modelo predictivo de ese problema en particular, vamos a ver cómo nos anduvo todo con un poquito de visualización y eso seguirá siendo una rueda hasta que lleguemos a nuestro hito, ¿no? Pero detrás de esto sí es lo que quería decir, hay una generación de datos que también es un ciclo, que esta generación de datos por ciclo, perdón, ahí va, esta generación de datos por esta vida de los datos, ahí hay una parte muy importante que es bueno, son hipótesis que uno busca a veces o no también contestar con esta toma de datos, y está la recolección de los datos en sí mismos. Después, por supuesto, que se hacen público y todo lo que tiene que ver con el manejo de datos en sí. Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Que uno tiene datos y en general uno siempre creía que los datos son una cuestión fáctica y objetiva. Pero en realidad los datos son una porción de la realidad. Porque cuando ustedes me describen a mí, me pueden describir como ingeniera, mujer de ojos marrones y de pelo largo, pero soy mucho más que eso. Esas son pequeñas features que describen a una persona o pequeñas features que describen a un problema particular. Entonces, los datos no son objetivos, son porciones de lo que uno quiere representar, y en eso hay, por supuesto, un sesgo de qué es lo que yo quiero representar en este momento. Hubo una toma de decisión, y en esa toma de decisión hubo un sesgo. Que este sesgo, pues, claramente que es inconsciente. O sea, la mayoría de las veces, de hecho, actuamos todas las personas de esa forma, y este sesgo es el que la inteligencia artificial ha replicado, y en el peor de los casos hasta multiplicado, y es lo que a nosotros nos preocupa. Y en parte tiene que ver con que estas tomas de datos, o estos datos que se han registrado, confieren de lo que se denominan atributos protegidos que no per se formaron parte del problema que uno quería resolver. Y va a traer problemas, ¿no? O sea, los problemas pueden ser pero muy dañinos, y traigo a colación esto del reconocimiento de imágenes, en donde hay un fuerte, pero muy fuerte sesgo racial en este reconocimiento de personas de piel negra, ¿no? Lo cual es bastante fuerte. Esto es un ejemplo real. Algo muy nuevo que se hizo noticia en la BBC es que hubo un algoritmo que tenía que predecir la nota de un examen que viene a ser como el que permite a los estudiantes el tipo de universidad al que pueden acceder y el tipo de estudio que pueden realizar.
que esa predicción, con el examen a no haberse podido tomar, dado la situación de la pandemia, se hizo un algoritmo y bueno, hubo ahí muchos sesgos que tenían que tener con la toma de datos, pero también era del tipo algorítmico aquí. Y bueno, a mí lo que me interesa es que, si bien la mayoría de las bases de datos que nosotros utilizamos están tomadas a veces por otras personas, pero a veces lo podemos hacer nosotros mismos, hay algo que me gustaría como que nos quedemos reflexionando, solamente como disparador, que estas bases de datos que suelen estar, aparecen desde el punto de vista público, muchas veces, ¿no?, están reflejando, y esto es una frase que saco del paper, por eso está entre comillas, reflejan de hecho estos ya falta de justicia social que tenemos, que están súper, pero súper articulados desde hace un montón de tiempo y que muestran relaciones de poder. Entonces, a mí lo que me interesó cuando miré todo esto es decir, bueno, si tenemos una base de datos que te pueden decir, bueno, así es la realidad, así es como son las cosas, a mí lo que me gustaría que nos traigamos acá a la mesa es, bueno, vamos a hacer base de datos que representen al mundo tal cual es. ¿Por qué no hacemos una base de datos que represente al mundo que uno quisiera tener, ¿no? Entonces ahí viene esto de representar realmente la diversidad y en todas sus escalas, y si es así debemos también escalar eso. Y otra cosita muy importante que quisiera traer acá a la mesa es el hecho de que si por algún motivo se nos escapó la tortuga y no nos dimos cuenta que hubo sesgo, porque es inconsciente, como decía yo, puede ser inconsciente, una forma de que la otra persona, ¿sí?, te pueda ayudar a hacerte notar que hubo un sesgo allí es hacer el código abierto. Entonces, en esto del código abierto, la transparencia y la reproductividad de nuestros algoritmos es una manera también de hacer de nuestro aporte algo de prolijidad por si se nos llega a escapar un poquito. Entonces, lo que a mí más me toca, por supuesto, tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de aplicaciones biomédicas, donde ya ahí el daño, si bien el ejemplo que le mostré es un daño muy, muy, muy grave, este tipo de sesgo puede traer daños ya que afecten al nivel de la salud y en la toma de decisiones que tome nuestro algoritmo para detectar una cierta enfermedad, por ejemplo. Y acá cito una frase de Martin Luther King, que habla de que todas las formas de inequidad, de injusticia en la salud es una de las más inhumanas. Bueno, y una cosita nomás, paso de por qué todo esto tiene que ver, es que hace poquito publicamos un trabajo con el grupo, con Agustina Larrazábal, Nicolás Nieto, junto con Diego Milone y Enzo Ferrante, hemos hecho un análisis que tiene que ver con cómo un desbalance en los datos desde este atributo protegido del género puede impactar en la clasificación de las enfermedades. Y bueno, esto es parte de un grupo que estamos cada vez más analizando cómo mitigar los sesgos. Nuestras aplicaciones son casi siempre biomédicas. Y bueno, lo único que quería decir, para no robar tiempo, es que para tirar aquí a la mesa hay las tres patas, cuidado al construir las bases de datos, al utilizarlas, y una forma de mitigar los sesgos tiene que ver con nosotros, los humanos, y claro, si a mí se me escapa la tortuga y a mi compañero o compañera no, ahí viene la diversidad en todos los niveles de la procedencia de ciencia. Y eso es todo, pero si quieren seguir aprendiendo, les paso unas diferentes páginas que están buenos. Hay un libro, Data Feminines, que es muy bueno. Hay una página entera, Gendered Innovation, de Londa Flinder, que fue el primer paper que leímos sobre esto, es sobre ella. Y ahora, últimamente, tenemos algo local, que es genial, y acá hay un grupo de observatorio de datos con perspectiva de género. Claramente todo esto, disculpen, está sesgado al atributo protegido género, ¿no?, de la ética desde ese punto de vista, porque es donde nosotros hemos abordado la ética, como les contaba en el reciente trabajo. Pero bueno, acá si quieren seguir estas chicas, son las de @datagénero, que están haciendo un poco de datos con perspectiva de género, que me pareció fantástico. Bueno, y eso por este lado, y dejo la palabra para el resto. Muchas gracias, Vicky. Me parece que muy interesante, muy buena intro. Ahora vamos a tratar de hacer las presentaciones cortitas para tener un poco de tiempo luego para preguntas y
Y eso sí que, sin más dilación, pasamos a Diana Pérez, que es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, es directora del Instituto, el IIF-SADAP, Instituto de Investigación en Filosofía, ahí va, la SADAP, que es la Asociación de Análisis Filosófico. Eso. CONICET es profesora asociada regular del Departamento de Filosofía, Universidad de Buenos Aires, profesora de la maestría en Psicología Cognitiva y coordinadora del área Filosofía Ética de la Plataforma en Neurociencia Cognitiva, y es miembro del grupo GIFT, que es el Grupo de Inteligencia Artificial, Tecnología y Filosofía. ¿Sí? Es una persona que nos puede aportar justamente estos fundamentos de los que hablábamos con Graciela, pero para tratar de ética e inteligencia artificial, ¿sí? La parte fundamental de la ética. A ver, Diana, te escuchamos con mucha atención, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos, todas, por dejar un espacio para la filosofía en estas reflexiones y para las humanidades en general. Voy a ser muy breve para que tengamos tiempo para después charlar entre todas, todos. Y simplemente lo que voy a tratar de hacer es motivar por qué me parece que es importante incluir visiones diversas e incluir voces diversas en los procesos de generación de sistemas de inteligencia artificial y aplicaciones, etc. Así que bueno, simplemente voy a hacer una especie de ejercicio general de preguntas y respuestas y plantear unas preguntas finales para quedarnos pensando. Básicamente la idea es la siguiente: supongamos que tenemos que resolver un problema y decidimos que la mejor manera de resolver ese problema es creando un artefacto, una herramienta que nos ayude a solucionar nuestro problema. Entonces, cuando estamos tomando la decisión de generar una herramienta para resolver un problema, tenemos que tener en cuenta tanto las posibilidades tecnológicas o materiales, el conocimiento teórico disponible para poder crear esa herramienta, como los efectos prácticos que puede tener incluir ese objeto creado en el mundo tanto físico como social, el que pertenecemos todos nosotros los seres humanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es exactamente el problema y qué tipo de soluciones estamos buscando para utilizar esa herramienta y que nos ayude a solucionar nuestro problema. Entonces se me ocurrió pensar en un ejemplo muy, muy, muy simple, donde creo que ya uno puede empezar a ver que hay preguntas éticas a resolver, y si esto ocurre con casos tan simples como este, la idea sería, vamos a ver que en todos los casos habría que hacer ese mismo tipo de preguntas. El caso simple que se me ocurrió es: estamos en época de pandemia, supongamos que queremos generar una aplicación para el reparto de comidas en esta época, y entonces simplemente eso es lo que estamos haciendo, diseñando una aplicación, una app para los teléfonos celulares para vender comida en época de pandemia. Bien, primera pregunta: ¿queremos que esta aplicación sea útil para videntes y no videntes? Si queremos que sea útil para videntes y no videntes, tendríamos que tener que esta aplicación tenga de alguna manera un dispositivo que reconozca voces y que además responda con sonido, hablando, digamos. Ahora bien, ¿qué voces van a tener estos dispositivos? ¿Voces masculinas o voces femeninas? Estamos acostumbrados a muchos asistentes de voz y en general los asistentes de voz suelen tener voces femeninas. ¿Por qué tienen voces femeninas? ¿Por qué para ciertos roles, siguiendo con la perspectiva de género que planteó nuestra colega recién, subordinados, como son los de servicios o de cuidado, debemos poner voces femeninas y no voces masculinas? Y la otra pregunta es: ¿qué voces va a reconocer esa aplicación? ¿Qué tipo de voces? Hay también, así como el ejemplo que recién mencionaba nuestra colega de casos de reconocimiento de rostro en los cuales los reconocedores fallan cuando se trata de rostros que no son típicos blancos hegemónicos, digamos así, lo mismo pasa con voces disidentes, voces con otros acentos, voces de gente con síndrome de Down, por ejemplo, no son reconocidas por ciertas estándar reconocedores de voz. Entonces, aquí también, de nuevo, tenemos un problema que uno tiene que tomar en cuenta cuando trata de generar esta herramienta. ¿Queremos que esta herramienta la usen menores o no? ¿Solamente los mayores?
Bueno, como vemos, simplemente para pensar en cómo armar esta herramienta, que parece ser una simple herramienta ingenua, tenemos que resolver un montón de preguntas y establecer cuál es el tipo de herramienta que vamos a generar y qué tipo de soluciones entonces queremos que nos dé esa herramienta y para quién. Obviamente tenemos que tener en cuenta los conocimientos previos que tenemos, seleccionar bien qué reconocedores de voz vamos a disponer, cuáles no, qué se usó antes, qué efectos tuvo, qué tipo de efectos colaterales puede tener usar un cierto tipo de herramienta u otra para generar esta nueva herramienta que estamos creando, si va a tener, por ejemplo, incluso impacto ambiental, el tipo de herramienta que estemos usando, o no tiene ningún impacto ambiental, y qué tipo de efectos no deseados puede llegar a tener, tendríamos que imaginar. Por ejemplo, si tenemos una aplicación para repartir alimentos o para que nos pidan alimentos y vender alimentos y cuenta con un sistema de recomendaciones de qué le podemos ofrecer al usuario para que siga comprando más comida, bueno, obviamente alguien que compró cierto tipo de comida, digamos comida chatarra, probablemente un estándar recomendador le recomendaría más comida chatarra, pero todos sabemos que la comida chatarra no le hace muy bien a la salud de la población, entonces tendríamos que tomar decisiones respecto de si vamos a recomendar más de lo que ya consume o si vamos a tratar de diversificar las recomendaciones para que de esta manera no generemos un daño en la alimentación y la salud de la población. Entonces, ya con este ejemplo muy simple de una pequeña aplicación para repartir comida en épocas de pandemia, tenemos planteadas una cantidad de preguntas y de situaciones que requieren tomar decisiones técnicas a la hora del diseño, eso es lo importante. O sea, no es simplemente se diseña algo y después la gente lo usa mal. En el momento mismo del diseño ya hay que tomar decisiones que generan acciones posibles o imposibles de realizar con la herramienta que creamos, que ya demandan preguntas no solo acerca de cómo de hecho es el mundo, sino de cómo queremos que sea el mundo. Cuáles son los valores que queremos que estén de alguna manera encarnados en las posibilidades que esa herramienta misma nos da. Por ejemplo, ¿es correcto, moralmente hablando, recomendarle al público algo que sabemos que perjudica la salud? ¿Es correcto usar voces femeninas para estas asistencias que refuerzan una cierta organización patriarcal en nuestra sociedad? ¿Es correcto producir un objeto diseñado que daña el medio ambiente, por ejemplo? Entonces, todas estas preguntas son preguntas que tienen que ver con los valores que están entretejidos en la herramienta misma y que están ahí metidos y que tenemos que visibilizar y ser conscientes de que existen desde el momento mismo del diseño de los artefactos, ¿no? Entonces, los artefactos no son neutros valorativamente y nosotros, los humanos, a veces hacemos malos usos, sino que lo que intento mostrar es que en el diseño mismo hay involucrados valores prácticos, humanos, sociales, que requieren de un pensamiento crítico, para eso la filosofía, de un conocimiento del mundo humano, de la sociología, de la antropología, de la psicología, y que en todo caso debe ser regulado, más allá del mercado, por el Estado. Y acá aparece también entonces el derecho, porque evidentemente así como uno puede pensar que se ofrece de comida debe estar regulado por ciertos organismos que regulan qué es lo que se puede vender y no vender, también tiene que estar regulado qué se ofrece en estas situaciones, qué sistemas de recomendaciones se usan, por qué se recomiendan ciertas cosas y no otras, por qué se usan ciertas voces y no otras, para qué finalidad. Entonces, la idea sería que tanto el impacto, o sea, estamos acostumbrados a pensar que cuando hacemos diseños tecnológicos de cierto tipo, por ejemplo, vamos a hacer un dique, por ejemplo, en un lugar, hay que hacer un estudio de impacto ambiental antes de seguir adelante con cierta obra de infraestructura o un puente o lo que fuere. Bueno,
uno podría pensar que en la medida en que ciertos desarrollos de inteligencia artificial, como dijo recién Laura, están en nuestra vida cotidiana constantemente al lado nuestro, no estaría de más hacer como una especie de estudio, si se puede, con detalle de impacto social, o al menos incorporar voces que conocen un poco mejor el funcionamiento de la psicología humana y el conocimiento de las sociedades, de tal manera de que se puede evaluar de antemano cuáles serían los posibles riesgos o los posibles impactos que podrían tener ciertos diseños al introducirse en una sociedad. Y para finalizar, simplemente, si ustedes se dejaron convencer con lo que dije hasta acá, cuando en realidad, en este caso, es una simple aplicación para vender comida a través de un teléfono móvil, imagínense las preguntas que uno podría plantear, entonces, si en lugar de estar preocupados por esto, que digamos en algún sentido es algo bastante simple, estamos diseñando cosas que tienen que ver con reconocimiento de imágenes médicas, con la utilización de datos médicos, como recién se mencionó, con qué propósitos se usan, la herramienta que se genera en estos casos, quién va a ser el que va a tener la disposición de usarla, qué confianza puede tener el usuario en ese tipo de herramientas que se construye, qué pasa con sistemas inteligentes que toman decisiones judiciales o que recomiendan decisiones judiciales al sistema de justicia o de seguimiento delictivo o de asignaciones crediticias o de asignaciones de riesgos para seguros. ¿Qué pasa con asistentes personales domiciliarios? O sea, quiero decir, con asistentes de estos que colaboran con niños pequeños o con ancianos y que, digamos, por ejemplo, en ese caso es razonable o no es razonable diseñarlos para que el usuario sienta más empatía y sienta más confianza, etcétera, con ese tipo de asistentes cuando se trata de aparatos, digamos, de máquinas, no de otros seres humanos que estén haciéndonos compañía o cuidándonos o cuidando de nosotros. ¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, tenemos ahora toda esta cuestión de la verificación de las noticias que se distribuyen y se replican, y el sesgo de confirmación que ya está tan comprobado en los estudios psicológicos que hacen que cada vez nos encerremos más en el grupo de gente que opina lo mismo que nosotros. ¿Qué impacto puede tener eso en nuestra vida social, en nuestras formas de gobierno incluso, etcétera? Entonces, para cerrar, simplemente cuando alguien está pensando en diseñar algo que de alguna manera va a ser introducido en el mundo, un nuevo aparato, hay que identificar las funciones, las preguntas y respuestas, para qué sirve este aparato, para qué tareas quiero que realice, identificar qué recursos cognitivos y materiales se necesitan. También aquí habría que incluir entonces una serie de recursos y de información que tiene que ver con el mundo humano, no solamente con el mundo de los algoritmos y los datos. ¿Cuáles son los actores relevantes que están involucrados tanto en el desarrollo como en el uso? ¿Por qué estos actores quieren desarrollar este sistema o buscan desarrollarlo? ¿Por qué la mejor solución es esta para resolver ese problema, generar esa herramienta, si realmente esa herramienta es la mejor solución? ¿A quiénes va a afectar una vez en el mundo esa herramienta? ¿Y qué consecuencias para la vida humana, tanto a nivel social como individual, va a tener la introducción de este artefacto en el entorno? ¿Qué prácticas humanas puede llegar a alterar? ¿Qué valores encarna y qué valores queremos que encarne? ¿Sí? Así que bueno, eso es un poco una presentación más o menos abstracta y general de por qué la multiplicidad de voces y sobre todo la multiplicidad de preguntas críticas y de información acerca del mundo humano me parece que es sumamente importante incorporar en las discusiones y en la generación de este tipo de herramientas. Gracias.
Bueno, muchas gracias. La verdad que por lo menos yo no había pensado en todas estas cosas. Como que uno tiene la idea de que hay que pensar mucho, pero todas estas cosas son mucho más concretas y nos ayudan a concretar. Eh, Así que vamos a tratar de retomar esto, pero sin más, seguimos con Caro Martínez Elevi, que es coordinadora de proyectos en la Fundación Vía Libre, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, especializada en Derechos Humanos y Tecnología. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investiga en el IEALC de la Facultad de Sociales de la UBA y en el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, y además tiene un newsletter súper interesante sobre derechos humanos y tecnología. ¿Sí, Caro? ¿Querés contarnos un poco, ayudarnos a tratar de agarrar esta bola que se está armando delante nuestro o adentro nuestro incluso? O a través nuestro. Gracias primero, Lau, por la invitación. Un placer escuchar a Victoria primero y la verdad también recién a Diana. Súper interesante lo que ella compartió. Son preguntas muy, muy pertinentes para pensar en cómo diseñar este tipo de tecnologías. Yo vengo a sumar un poco a las reflexiones en torno a cómo mejorar los diseños de tecnologías de inteligencia artificial, no solo desde la ética, sino que venía como a poner sobre la mesa también una perspectiva desde los derechos humanos, quizás principalmente por la mirada que hay en torno a la diferencia entre una cuestión ética, que si se quiere es algo un poco más subjetivo, puede depender de la ética de cada persona, de la ética de cada compañía que va a diseñar una tecnología, de cada grupo que lo esté trabajando, de esas preguntas que se pueden hacer. Y lo que viene a sumar un poco la perspectiva de derechos humanos es los consensos sociales que ya hay desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su momento, pero plasmados posteriormente en dos pactos internacionales, uno el de derechos civiles y políticos y el otro el de derechos económicos, sociales y culturales. Ambos fueron firmados en la década del 60, en el año 66, pero entraron en vigor en el 76. Y nosotros, estando acá en Argentina, nuestro país ha suscrito a ambos pactos internacionales, y ambos tienen rango constitucional. Están en nuestra Constitución, tienen valor, al igual que nuestras leyes nacionales. Y venía a ponerlas un poco sobre la mesa, principalmente cuando vamos a pensar en este tipo de tecnologías y cuáles pueden ser los posibles impactos de su desarrollo y de su implementación en áreas, por ejemplo, como la salud, así como lo mencionó Victoria al comienzo, o como la educación, o incluso en ámbitos como el trabajo, pero uno podría pensarlo en un montón de espacios sociales o sensibles de la sociedad. Bueno, cómo estas tecnologías pueden impactar ahí, entonces tener en cuenta determinados derechos de los cuales gozamos, por lo menos en los textos de los pactos internacionales e incluso en algunas legislaciones. Primero y principal, lo que tiene que ver con cuestiones de la no discriminación. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 26 dice explícitamente: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a la protección de la ley, y como la ley prohíbe la discriminación y garantiza la protección efectiva de contra discriminación por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, opiniones políticas, etcétera. Es un listado bastante largo, el artículo 26. Esto lo menciono porque me pareció interesante el ejemplo que planteó Diana, por ejemplo, en el tema de los asistentes y qué tipo de voces reconoce, o qué lugar se le pone a determinadas voces, si son femeninas, si son masculinas, o si reconoce, por ejemplo, a las voces de personas con síndrome de Down.
que me parece también algo interesante para tener en cuenta. Digo, en los derechos están que debería ser garantizada la no discriminación. Lo mismo en términos de, por ejemplo, una tecnología utilizada para tomar personal en una empresa o para asignar un crédito hipotecario, o un préstamo personal, o un seguro de vida, o digo, podemos pensarlo en un montón de ejemplos en donde hoy por hoy hay sistemas que van intermediando y en donde quizás la decisión por parte de la decisión humana, ¿no? La supervisión humana va quedando un poco más relegada, y si el sistema tomó determinadas variables, bases de datos, cruzó algunas cuestiones, puede haber resultados sesgados con efecto discriminatorio sobre determinadas poblaciones, y esto debería ser contemplado desde una cuestión también del derecho, no solo por una cuestión ética. Otro de los derechos que están planteados en ambos pactos internacionales es el que tiene que ver con la protección y el derecho a la intimidad y a la privacidad de esas personas. Acá hay algo interesante que de hecho yo esto lo estuve trabajando este año, hice una investigación en lo que es la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en la salud, y me tocó, bueno, no me tocó, elegí hablar con Laura Alonso Alemani y también con Enzo Ferrante, fueron dos de las personas que entrevisté, además de otras personas que también trabajaban con temas de seguridad de la información y otras cuestiones que me interesaba indagar. Y hay algo que ahí se chocan dos cuestiones que las dos son cuestiones que se quiere intentar resolver. Por un lado, y esto lo mencionó Victoria y seguramente lo menciona alguna otra de mis compañeras de panel, que tiene que ver con el tema de los sesgos en algunas de estas tecnologías. Y algunos de los problemas que hay con los sesgos es que quizás para la disminución de esos sesgos, por ejemplo en el ámbito de la salud, es necesaria la acumulación de más datos que permita, por ejemplo, tener en cuenta diversas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes, esto lo trabajaron en esta investigación que mencionó Victoria, y yo estuve leyendo un poco sobre eso, me pareció muy interesante, para poder disminuir, por ejemplo, los sesgos en análisis de imágenes, de imágenes médicas, en temas como cáncer de mama, tenían que tenerse en cuenta, bueno, qué imágenes correspondían a hombres, qué imágenes correspondían a mujeres. Y hay un problema también cuando empiezan a recolectarse cada vez más datos, por ejemplo, demográficos, que empieza a haber, digamos, más peligro, un poco más de riesgo de que se pierda la anonimización de esos datos, que sea más posible desanonimizar a esos datos. Por lo tanto, que se pueda llegar a identificar, digamos, con más o menos probabilidad de certeza, a algunas personas, y esto puede vulnerar su derecho a la privacidad, por ejemplo, de pacientes en cuestiones como la salud, en clínicas o en investigaciones en temas de salud. Ahí hay un problema, digamos, yo lo veo como un dilema, porque por un lado se quiere resolver cuestiones de sesgo precisamente para que los resultados en temas de diagnósticos en salud sean lo más certeros posibles, lo más aproximado a una certeza posible, con el menor sesgo posible, y por el otro lado sí es necesario tener en cuenta la importancia de proteger la privacidad de las personas, no por la privacidad en sí misma, que igual ya es un derecho de por sí, sino por las consecuencias de la pérdida de privacidad que puede haber para esas personas, desde problemas para conseguir empleo, por ejemplo, desde discriminación. También una de las principales consultas que hubo en el INADI en el periodo de marzo a mayo, en el marco de la pandemia, fue por motivos de discriminación por temas de salud. Por ende, es importante proteger la privacidad en pacientes de salud. Y ahí es donde creo que, bueno, en el momento de diseñar las bases de datos o los algoritmos, creo que uno de los mayores desafíos, no vengo con ninguna solución, sino por lo menos para plantear un tema a ser pensado y a ser trabajado por
por las personas que sean especialistas en las cuestiones si requiere más técnicas, sea la búsqueda de la disminución de sesgos, pero con el equilibrio de la protección de la privacidad de aquellas personas que estarán formando parte de esa base de datos. Y acá algo que solo lo dejo para cerrar, la importancia también de la seguridad, no de la privacidad, sino de la seguridad de la información, de la seguridad informática, de los sistemas que se utilicen para almacenar, procesar esos datos, que a veces pareciera que queda como al final, pero si no se tiene seguridad de la información, si no hay una seguridad informática robusta de dónde se están trabajando con esos datos, es muy difícil garantizar también la privacidad. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Caro. La verdad que siempre tan ordenado y tan al punto. Y esta dimensión de derechos humanos me parece que es crítica, ¿no? Me parece que nos ayuda mucho a encontrar una forma de instrumentalizar todo esto, ¿no? Porque para que no se quede en una cosa de buenas intenciones, sino que se pueda efectivizar. La siguen en Twitter como Titaina, tiene su newsletter, todo eso. Bueno, ahora vamos con Luciana Benotti, ¿sí? Luego retomamos todas estas cuestiones en el espacio de preguntas. Con Luciana hace mucho tiempo que nos conocemos, cuando las dos éramos muy jóvenes y muy ingenuas. Seguimos... ahora ya no somos tan ingenuas. Igual de jóvenes. Ella es profesora en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba, la República Independiente de Córdoba, y es investigadora del CONICET. Es informática, hizo su doctorado en informática en el Instituto Francés de Investigación Informática y Automatización, el INRIA, e investiga, y voy a leer literalmente lo que me pasó porque me parece fantástico, investiga sobre cómo las computadoras aprenden lenguajes humanos y cómo los humanos aprenden lenguajes de computadoras. Está particularmente interesada en cómo distintas modalidades como la visión y el movimiento influyen en el significado del lenguaje y está preocupada por las implicancias éticas del uso inconsciente de la inteligencia artificial. ¿Sí? Me parece que vas a hablar un poco de los asistentes que hablaban Diana y Caro, ¿no es cierto? Sí, justamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas. Es un placer compartir este panel. Bueno, justo como decía Laura, cuando nos conocimos éramos muy ingenuas. Por mucho tiempo en mi profesión no me hice preguntas como las que nos estuvo planteando Diana, y la verdad que es muy importante hacérselas, ¿no? Entonces, me demoró tiempo empezarme a hacer preguntas y empezarme a hacer preguntas también relacionadas al tema de género en computación, por más que desde mi primer día de clases en la universidad me preguntaban, ¿qué haces acá siendo mujer? Y éramos muy poquitas mujeres, como sigue pasando en nuestro país. Y justamente también, como mencionó Diana, yo quería hablar un poquito de los asistentes virtuales y de la feminización de los asistentes virtuales, porque fue a partir de ahí que yo me empecé a preguntar, a hacer preguntas sobre ética en inteligencia artificial. Esa es mi área de investigación. Yo investigo en lo que se conoce como sistemas de diálogo, chatbots, y bueno, asistentes virtuales es una de las aplicaciones más conocidas de estos sistemas, como son Alexa, Cortana, y ahí empezamos a ver todos estos nombres femeninos. Y algo que empecé a escuchar también, hay una competencia que se llama el Alexa Challenge, que es para hacer sistemas de diálogo para Alexa, para distintos tipos de tareas, sistemas de diálogos orientados más hacia distintos grupos etarios, por ejemplo, personas mayores, niños, para, bueno, este asistente virtual que hace de interfaz al comercio electrónico de Amazon y tantas otras cosas que hace Alexa, como ayudarnos con recetas, dictar, hacernos acordar de cosas. Y bueno, ahí empezaron a mencionar que el acoso de estos asistentes virtuales era un problema. Y que era un problema principalmente cuando los asistentes virtuales tenían voces femeninas. Y entonces ahí empezó a surgir esta
estos son asistentes mujeres que están programadas por hombres. Y ahí fue que yo dije, las personas que lo usan y que los están maltratando, digamos, eso me empezó a hacer ruido. Y había gente ahí que empezó a plantear la pregunta, pero ¿por qué no los pueden maltratar si son software? No tienen sentimientos. O sea, ¿está mal maltratar a Alexa? Y bueno, son todas esas preguntas que empiezan a surgir. Y que relacionado al tema de estas son mujeres, o sea, son inteligencias artificiales, no son realmente mujeres, pero tienen voz de mujer, tienen una representación gráfica de mujer. Si uno googlea Alexa o busca una representación gráfica, muchas veces se la asocia, o a Cortana también, con una identidad femenina también física, que están programadas por hombres. ¿Por qué están programadas por hombres? Justamente por lo que decía al principio, porque las mujeres que nos dedicamos a computación somos muy pocas, ¿no? Y somos muy pocas, y sobre todo somos menos en la parte de inteligencia artificial. Y ahí, con respecto a eso, lo que también quería mencionar es que hay un reporte de la UNESCO que justamente habla de la feminización de los asistentes virtuales, que se llama Me sonrojaría si pudiera, que era la respuesta que daba Siri cuando la trataban de prostituta en uno de estos abusos de los asistentes virtuales que mencionaba. Y en ese reporte cuentan algo relacionado a esta falta de mujeres desarrollando tecnología, desarrollando inteligencia artificial. Ahí hablan de una encuesta que hicieron en Estados Unidos en el que preguntaban a la gente si podían mencionar a hombres famosos conocidos dentro del área de computación. Y bueno, ahí nadie tenía problemas, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y otros. Y cuando les preguntaban, bueno, ¿y ahora puedes mencionar a una mujer que sea conocida en computación? Y ahí la mayoría de la gente no sabía qué contestar. Muchos decían que no podían. Y algo interesante es que de los que decían que podían mencionar a una mujer famosa en computación, cuando les preguntaban el nombre, ¿saben qué decían? Alexa o Cortana, que no son seres humanos. Entonces, bueno, como que esta feminización y este desconocimiento profundo del área, digamos, del área de inteligencia artificial, es algo que realmente me empezó a preocupar. Aunque venía siendo muy inocente, pero ya era como que eran golpes como muy fuertes, ¿no? Y bueno, la segunda cosa que quería mencionar, y lo voy a hacer muy cortito, es como dijo Carolina, algo que estoy viviendo desde hace 2 años, los cuales me contactaron la Asociación de Taquígrafos de Argentina y de Latinoamérica, son 2 asociaciones que colaboran, que están preocupados por perder su trabajo, porque dice que, o sea, el riesgo de que los reemplacen con reconocimiento de habla automatizado. Y entonces es esta sociedad que está tratando de actualizarse o de ver qué es lo que va a pasar con ellos. Y me empezaron a hacer un montón de preguntas que se relacionan con lo ético. Ellos hablan de, nosotros cuando hacemos una transcripción de una sesión del Poder Legislativo o de una sesión de consejo de la universidad o de cualquier órgano de gobierno, nosotros somos responsables de lo que escribimos, somos testigos. La inteligencia artificial me decía, ¿se va a ser responsable de lo que escribió? Y me empezaron a hacer todas estas preguntas que yo les decía, bueno, me voy a tener que poner a estudiar de ética, porque no lo sé, pero la pregunta de base era, ¿está bien que estas inteligencias artificiales reemplacen a la gente en su trabajo o no? Y bueno, y con eso quería cerrar
esta pequeña intervención. Bueno, muchas gracias. La verdad que es como que se van sumando más cosas, ¿no? Es muy complejo, por eso me parecía que era muy, muy valioso tener diferentes perspectivas, ¿sí? Nos queda una última charlista, ¿sí? Que es Laura Sion, una persona muy de referencia en activismo en estas áreas. La voy a presentar, pero seguro que muchos ya la conocen por todo su trabajo en comunidades. Laura es doctora en bioestadística, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Cálculo de Exactas en la UBA, donde coordina un grupo interdisciplinario de inteligencia artificial y ciencia de datos, en el que yo voy y me lo paso súper bien y aprendo siempre. Un grupo que trabaja principalmente en salud, y su experiencia con la ética viene del lado de sus más de 20 años de experiencia en investigación clínica, sobre todo en neuropsiquiatría, con datos obviamente muy sensibles. Así que, Laura, te tocó la responsabilidad de cerrar y abrir a preguntas. Tenemos muy poco tiempo porque para las 16:20 se nos estamos comiendo la pausa, ¿no? Vale, gracias, Lau. Vos tranquila, vos dale. Vamos, harta responsabilidad tratar de cerrar todo esto. Y la pregunta interesante, ustedes no ven, pero Graciela Buente acaba de decir en el chat de Zoom donde se está relacionando esto, a quien precedió este panel, y fue súper interesante la charla y muy pertinente, y trae también diversidad porque trae a la estadística, además de a la pata estadística de la inteligencia artificial, al machine learning y la minería de datos, y llamémosle como quieras, pero todos sabemos de qué estamos hablando aquí. Y pregunta esto de, realmente tenemos que empezar a hacernos estas preguntas quienes ponemos el código, ¿no? Deberíamos empezar a hacernos todas estas preguntas. Y yo, o sea, menuda tarea tratar de resumir todo lo que se dijo, pero primero, gracias, Laura Alonso Alemani, gracias por haber armado este panel y haberlo organizado y haber sesgado los datos. Estás sesgando, porque yo hoy no vine a hacer activismo de comunidades, yo hoy vine a hablar como una investigadora que hace inteligencia artificial y ciencia de datos, y a traer mi punto de vista, mi experiencia con la interacción ética que me ha dado las ciencias de la salud. Y por una vez no voy a hablar de cómo es ser mujer en el mundo tech y cómo ser la minoría de América Latina y todas las intersecciones, sino decir, Victoria dijo, estuvo hablando de la subjetividad de los datos, y bueno, quizás hay que empezar a sesgar los datos, porque el mundo que tenemos es imperfecto y la inteligencia artificial solo lo multiplica y lo exponencia. Entonces tenemos que empezar a meter sesgos para otro lado. Así que este panel exclusivo de mujeres no es representativo de lo que sucede, pero es un punto, un primer empujón a empezar a sesgar las representaciones, y que empecemos a hablar de cosas técnicas, las mujeres también, no solamente de cómo es ser mujer en tecnología. Eso por un lado. Diana, todas las preguntas que hiciste, yo por el chat de YouTube pregunté quiénes se imaginaban que había tantas preguntas atrás de una app tan sencillita. Y ese ejemplo que planteaste, la verdad que se transfiere rápidamente al mundo de la salud, donde los consensos médicos internacionales, ya saben, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque ya las ciencias de la salud se mandaron muchas trastadas en esto del diseño, en tratar de avanzar la ciencia de la humanidad, haciendo cosas que no había que hacer con seres humanos. Entonces hay como mucha legislación sobre eso y acuerdos internacionales, empezando por la Declaración de Helsinki, ¿sí? De los años 60, que eso agarra perfecto lo que decía Carolina, porque también tenemos los derechos humanos, ¿sí? Ética y derechos van de la mano. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Y todas esas preguntas que le hacías vos a tu app para repartir comidas en pandemia, algo que, o sea, o recomendar una canción, o recomendar una película, ¿no? Es muy, todas las inteligencias artificiales muy exitosas con las que convivimos hoy en día son para cuestiones más suntuarias, quizás, pero que dejan un montón de gente afuera. Y acá yo voy a traer algo más, algo de lo que no se habló hasta ahora, que es de la ética, o sea, la ética. Pero ¿por qué es tan importante la ética? Si no nos importa, digamos que no nos importa un mundo mejor, hermoso y perfecto, seamos un poco cínicos y cínicas.
Bueno, pero si estás dejando a las mujeres, a todas las personas que no son blancas, a todas las personas que no viven en países ricos, a todas las personas que tienen discapacidad, estás perdiendo un montón de dinero si no haces la app para toda esa gente. Hay un montón de gente que no la va a poder usar, así que aunque sea, si no te importa porque es lo mejor y lo bueno, hacelo porque vas a perder un montón de dinero, si no incluís a toda esa gente. Así que traigo un aspecto un poquito más banal y más pragmático porque en todo esto, y llego un poquito más, Luciana habló de cuando le preguntamos cuando preguntamos sobre hombres brillantes en todo este tema, surgen nombres de señores rockstar, ¿sí? Steve Jobs, alguien más rockstar en este mundo difícil, y hay mucho rockstar, o sea, hay mucha gente, o sea, en las ciencias del conocimiento en las que estamos trabajando, tenemos el privilegio de tener, Graciela cerraba su panel diciendo, se nos van, no existen, o sea, se nos van, no siguen haciendo investigación, se van a la industria, a mejorar la industria porque les pagan 5 veces más. ¿Sí? Tenemos desempleo negativo. Es muy difícil encontrar a los profesionales que saben poner el código. Y entonces esos profesionales con ese gran privilegio, ¿sí? Y acá viene la peli del hombre araña en todo esto, con gran privilegio viene gran responsabilidad. Está en nuestras manos, en quienes ponemos ese código, esa línea de código que puede ser para el bien o para el mal, empezar a hacernos estas preguntas. Los rockstars tienen que empezar a hacerse estas preguntas y saber que el código, como bien decía Diana, estos artefactos, no viven en un mundo ideal, aislados en un vacío perfecto, donde el código, bueno, es como lo uses, yo no tengo nada que ver, yo escribí el código. No, vos también tenés que hacerte cargo de ese código. ¿Y qué va a pasar con ese código? ¿Qué van a hacer con ese código detrás? ¿Van a vigilar? ¿Vas a hacer videovigilancia para dentro de una empresa privada? Bueno, si es de empresa privada, que haga lo que quiera. Y si la empresa privada lo usa para monitorear a sus empleados y esos empleados no pueden juntarse y sindicalizarse y pelear por sus derechos, eso está bien. ¿Vos querés aportar a eso? ¿No? O sea, son preguntas que quienes estamos poniendo ese código nos tenemos que empezar a hacer. Y es importante también, como formadores de las personas que ponen el código, empezar a dar estas discusiones desde nuestras carreras de grado y darle el espacio que requieren. ¿Sí? Es absolutamente indispensable porque es la única forma de cambiar las cosas. Que les pibes de 18, de 19, se empiecen a hacer estas preguntas y empecemos a reflexionar desde el aula. ¿Sí? Yo sé que muchas de las personas que participan de este panel hoy ya lo hacen y muchos de quienes están escuchando también lo hacen, pero bueno, también está la otra de yo pongo código y la verdad que el código no está bien ni está mal, y vemos referentes internacionales decir esto en Twitter hace meses nomás, y vemos a empresas como Google diciendo voy a empezar a ofrecer ética como servicio. Entonces así las empresas pueden chequear la cajita de mi app cumple con la ética. No, esperá, nos tenemos que sentar en mesas interdisciplinarias, invitar a las filósofas como Diana a que nos ayuden a hacernos todas estas preguntas. Tenemos que someter a nuestras apps a controles externos de gente que no tenga intereses y conflictos de interés con la ganancia que va a generar el código que estamos escribiendo. Bueno, dejo, no sé, eso es un poquito. Sí. Ahora respira, Laura. Me estaba apurando. Se ve. Sí, la verdad que estoy impresionada. Muchas gracias por toda esta visión de conjunto. Impecable. Todo el panel. No sé si... Me gusta la visión, perdón, un comentario. Me gusta la visión colaborativa, de que necesitamos gente de todas las áreas, no podemos solos, no podemos solas. Necesitamos incluir a todos, no nos vamos a encerrar a hacerlo mejor solitos, sino que necesitamos de distintas disciplinas porque el problema es realmente complejo, y también me gustó mucho esto que decía Laura, de que necesitamos formar a todas y todos los que sepan programar. A todos los que sepan algo de inteligencia artificial tienen que saber sobre la ética, porque tenemos que ser responsables. Es súper importante. Me encantó el panel, me encantó. Felicitaciones a todas. A mí me gusta mucho también lo concreto
Yo aprecio mucho lo concreto, ciertamente, porque si no, cuando vos decís ética, es muy fácil hacer lo que decía Lau. Acá está la ética, tenga, tic, como yo que sé, Apple, que ahora hace un teléfono ecológico porque no le pone el cable para cargar. Y ya está, es ecológico, entonces Apple es ecológico, ¿sí? Bueno, está bueno que bajemos a lo concreto y trabajemos sobre cosas más concretas para poder avanzar efectivamente. No sé si ha habido preguntas por ahí en YouTube o en el chat. ¿Ha habido gente que se ha preocupado también por esto de los lugares de trabajo? ¿Sí? A eso yo siempre me pregunto si es el trabajo o es el salario. Nada, llámenme lo que quieran, pero quizás no se trata tanto del lugar de trabajo como del salario, ¿no? Lo que preocupa, pero bueno. No sé si hay preguntas o alguna cosa que les... acá Ivana, del Observatorio de Género, dice, sería reinteresante que también a nivel usuarios podamos controlar qué sucede con nuestros datos. Empecemos a discutir todo esto, ¿sí? No solamente con los datos probablemente, sino como usuarios, empoderarnos, ¿sí? Que no es tan difícil y empezar a testear todas estas herramientas que nos rodean, ¿sí? Todos estos procesos que nos rodean y afectan, nos atraviesan, ¿sí? Para ver qué es lo que hacen efectivamente, porque estamos como un poco indefensos, ¿no? A veces, no sé, como que decimos, uy, no, esto lo dijo la app, el sistema, yo no puedo hacer nada y en realidad seguramente podemos hacer más cosas que sencillamente aceptar pasivamente lo que nos dicen, también como usuarios, no solamente como programadores, ¿sí? Es muy clara la responsabilidad de los programadores, pero también me parece que es importante poner de relevancia el poder de los usuarios y que esa voz también, como dice Diana, hay que incorporar voces, ¿no? Que esa voz también se escuche, ¿no es cierto? La voz de los usuarios, ¿tá? No sé si tienen alguna... acá en YouTube también nos dicen... En ese ¿sí? sentido, Lau, cada aparato que hace las ciencias de la salud, bueno, ahora todos estamos muy interesados del proceso de generar la vacuna, ¿no? Que tiene sus distintas fases, pero antes de empezar, los científicos y los que están trabajando en eso, se hicieron todas las preguntas que se hacía Diana sobre esta app y las sometieron a un comité de bioética independiente, porque no arrancás a reclutar ni ratones ni humanos sin eso. Y esos comités de ética independiente tienen a la mesa profesionales de salud, abogadas y abogados, eticistas, o sea, filósofos, filósofas, alguien especialista en estadística, ¿sí? Alguien que sepa un poco más de la cosa más técnica, poner entre comillas, y también pacientes. Son mesas en donde pesan igualmente todas esas voces y se lee el proyecto y se trata de entender, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Qué es lo que quieres inventar? ¿Y pensaste en esto? ¿Y pensaste en aquello? O sea, que todas esas preguntas, la ciencia de la salud hace 60 años que ya sabe cómo hacérselas. Y las hace cotidianamente, en nuestro país también. ¿Sí? No es esto algo que viene de la estratosfera. Así que quizás antes de armar una app necesitaríamos pasar por estos comités externos, ¿no? O una inteligencia artificial, sobre todo si van a influir en política pública, en cuestiones, ¿no? Salud, educación, trabajo, todas esas palabras grandes que dijeron las demás. Justamente la invitamos a la Vani Martínez a que viniera al panel, pero no podía venir porque estaba justamente a esta hora en el SIT, acá en el salón de al lado de YouTube de la Hayo, en el panel de ética del SIT, del Simposio de Informática y Derecho. Pero ella forma parte del comité de ética del CONICET y bueno, no dan abasto con todo el trabajo que hay y seguramente, bueno, en esa volteada dice, bueno, y hay que chequear toda la ética de las cosas que ya sabemos que tienen impactos éticos fuertes. Lo de computación lo dejemos para mañana, ¿no? Y estamos postergando algo que es muy de ahora. Acá en el chat de la llamada decía Diana que es difícil porque no se puede entrar. No sé, Diana, si quieres contarlo vos.
esto. O simplemente cuando estabas alentando a los usuarios a que nos empoderemos de nuestros datos, el problema es que no podemos entrar a muchos lugares sin aceptar los términos y condiciones que, como dice ahí Carolina, son no negociables, que aparentemente leer esos términos y condiciones es más difícil que leer la crítica de la razón pura de Kant, por la complejidad que tienen, y al entrar y aceptar que nadie lee las términos y condiciones, ya aceptaste que tus datos van a ser usados como quiere quien quiera. O sea, en el fondo estaría muy bien que estuviera Vanina, porque lo que apunta Laura y muchos de ustedes, y yo también, es que además de que falte tener este tipo de preguntas y tratar de hacerse estas preguntas, falta regulación, evidentemente, en las formas de hacer esto, ¿no? O sea, yo por eso decía, se evalúa el impacto ambiental de un puente o de un dique, se evalúa con un comité de ética externo el desarrollo, ¿no?, de un fármaco, de una vacuna, de lo que fuere, y no se evalúa con un comité más o menos amplio y de muchas voces, pluralista, digamos, qué impacto puede tener uno de estos aparatitos, o de estas cosas que se encargan de desarrollar. Entonces... Sí, y relacionado a la parte laboral, un poco volviendo a la pregunta de Laura, esta de si es el sueldo o si es el trabajo, realmente me parece que estos comités que se tendrían que armar, si se le va a quitar el trabajo a gente, debería incluir a esta gente, digamos, porque ellos tienen una visión de su profesión y de los problemas y de los riesgos de seguridad que hay, de los errores comunes y graves que pueden suceder, que se tienen que discutir. Porque a gente que le comentaba me decía, ay, pero qué aburrido ser taquígrafo, pero ellos realmente tienen un orgullo de su profesión que es difícil de encontrar, y creo que para ellos no es solamente el salario, es lo que ellos transmiten. Está muy bueno. O sea, yo siempre me pregunto por esta parte como más social, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Muchas veces lo hemos visto, las personas que trabajamos en computación como expertos de dominio, vemos así habitualmente un cierto desprecio hacia el objeto que se automatiza, ¿no? Como, no, mira, ya está, lo tengo solucionado. No, hay todos estos casos, pero si son el 2%, pero es un 2% muy importante, escúchame. Sí, en Estados Unidos están con juicios retrasados porque ya la gente no quiere ser taquígrafos por toda la propaganda de que los van a reemplazar. Claro, ahí va. Sí, sí. Bueno, estamos pasadas de la hora, pero lo que me llevo de este panel es que tenemos que seguir, ¿sí? Tenemos que organizar otro con el Javi Payero, con el Enzo Ferrante, con Lavani, con Oscar Rodríguez. Y hay mucha gente con la que ya hablamos habitualmente. Tenemos que seguir y sobre todo tenemos que tratar de que esto se normalice, que lleguemos al punto en que, obviamente, antes de hacer cualquier cosa que afecte la vida de las personas, nos preguntemos por los efectos sobre la vida de las personas, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco inmensamente por haber dicho que sí con tanta generosidad, por compartir lo que tienen, una partecita chiquita, por comprimir tanto y por trabajar en esto. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias, Laura, por ser la organizadora, la mentora de este gran panel. Así que bueno. Gracias.